Hoy relataremos la base histórica conceptual de los inicios de la contabilidad. Luego de este relato hay una tarea en la cual usted debe contar desde sus análisis y haciendo una crítica conceptual sobre historia de la contabilidad. Para entender la actual situación de la contabilidad, se hace apropiado conocer la procedencia y evolución de los conceptos que han significado el desarrollo de ella y su estatus de ciencia. Es así como se logra captar su esencia y vislumbrar hacia dónde se dirige y cuáles son los posibles matices que adquiere según las teorías nacientes que pretenden proyectarse científicamente. Cuando conocemos nuestro pasado, se tiene la ventaja de no traer al presente los errores que ya han sido superados. Es por ello que estudiar la historia y evolución de la contabilidad permite deshilar un apretado conjunto de confusiones e incertidumbres que en muchas ocasiones suelen ser causas esenciales en la desorientación teórica de los estudiantes en su desarrollo académico, que de ser constantes se trasladan a los campos profesionales. El estudio del origen y evolución de cualquier disciplina es necesaria para comprender su situación actual. La contabilidad no es la excepción. Su objeto es histórico, no estático. No es simplemente observable, sino que es siempre interpretado por el que lo considera. No se puede aislar de un contexto, de su historia y del sujeto mismo. El desarrollo de la contabilidad se ha presentado a la par de la sociedad. Varios y extensos caminos han transitado la contabilidad, desde las fichas en arcillas que cuentan con 10 milenios de historias, los pictogramas en piedras blandas, la ley Poeteia Papira, promulgada en el año 326 a.C., pasando por los aportes realizados por las diferentes escuelas contables, las doctrinas de las ciencias sociales, hasta llegar a las recientes construcciones de diferentes instituciones como el IACSBI, la FATS, etc. En este sentido, el desarrollo de la contabilidad ha tenido avances, también ha tenido estancamientos, atajos y progresos. Hechos que al ser enmarcados en una línea de tiempo pueden ser citados en tres grandes escenarios: el empírico, el clásico y el científico. Nosotros para esta primera etapa solamente nos vamos a concentrar en las dos primeras, en el periodo empírico y en el periodo clásico. Luego analizaremos el periodo científico de una manera independiente. Hablar de contabilidad hoy en día desde un enfoque global implica retroceder a los orígenes de la civilización. La clave para una mejor comprensión, su esencia y misión bien puede encontrarse en la evolución histórica de ella misma. Se hace necesario ir muy atrás en la historia para ver las causas determinantes de la creación de la contabilidad. Una aproximación arqueológica novedosa, investigación como las realizadas por el profesor Richard Mateshis, han revelado que el origen de la contabilidad se remonta a tiempos prehistóricos, durante los milenios noveno y tercero antes de Cristo, en el año 8000 y 2000 antes de Cristo. Pequeñas fichas sencillas en arcillas de diferentes formas encontradas en las inmediaciones del cercano Oriente, que datan del año 8000 antes de nuestra era, constituyen la evidencia más primitiva de un prototipo de sistema contable. Fichas en formas de esferas, discos, cilindros, triángulos, rectángulos, conos, ovoides y tetraedros, que representaban un sistema de correspondencia de 1 a 1, servían como dispositivos contadores de rebaños y circulación de productos y servicios agrícolas.
hacen parte de la primera fase de registro más simple que se haya conocido. Esta fase coincidió con la época en la que la supervivencia del hombre dependía del cultivo de granos y la acumulación de productos de las cosechas. En otras palabras, las primeras fichas contables probablemente registraron alimentos básicos y productos del campo. El periodo empírico. El periodo empírico se inicia a partir del momento en que aquella civilización de Mesopotamia adopta una nueva forma de escritura contable, utilización del cálculo abstracto y la escritura hasta el año 1202. Con esta nueva fórmula de registro surge el sistema escolar sumerio propio de la profesión de los escribas, quienes eran especialistas en el registro. El perfeccionamiento para registrar las riquezas por parte de los escribas evolucionó de tal manera que se fundaron escuelas donde se enseñaba la escritura para aquellos que querían aprender los secretos del calculador y el buen contable. Podemos decir entonces que los escribas pueden ser comparados con el contador público de hoy. Esta práctica de escrituración contable pasó de ser personal y familiar a empresarial, estatal y de templos, como también de una secuencia de registros simples de hechos. La evolución y el perfeccionamiento de la técnica de registro fue acelerada debido a que el comercio y la agricultura estaban bien desarrollados y la cantidad de registro era voluminosa. Esta situación reafirma el hecho de que la contabilidad en sus inicios fue empírica y surge como respuesta a la necesidad de guardar memoria de los hechos ocurridos. En este periodo, la contabilidad se caracterizó principalmente por basarse en un libro memorial. En él se asentaban en orden cronológico las operaciones de la hacienda, como si fuese una narración sin clasificación, dejando después del registro inicial espacios vacíos para cerrar las operaciones abiertas en ese día, que en ocasiones ameritaba una lectura muy detenida para entender el contexto, debido a que todos los hechos eran secuenciales, sin delimitación alguna. Con el uso repetitivo de esta actividad se llegó hasta una etapa más compleja, la partida simple. Esta consistía en dividir por la mitad las hojas de los libros y de un lado escriturar los débitos y créditos, representando los fenómenos económicos aisladamente, sin ningún procedimiento, principios y coordinación, así como de un método no balanceado, situación que no permitía la observación de errores. Con el inicio de las primeras guerras entre civilizaciones y las conquistas de tierras, riqueza patrimonial, que a su vez traen consigo aumentos significativos en el desarrollo del comercio, la partida simple pierde fuerzas al no responder a las necesidades de cada comerciante para llevar un mayor control de las mercancías y dineros, obligando a una evolución en este sistema de registro que pudiera suplir las necesidades que el comercio exigía, las cuales se evidencia en los umbrales del periodo clásico. Periodo clásico. En el periodo clásico, año 1202 hasta la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la partida simple, que posteriormente se transformaría en el sistema de registro de mayor aceptación. Situación que se evidencia por los grandes movimientos a nivel económico en cada una de las naciones. La aparición del capitalismo da vía libre al desarrollo de actividades mercantiles y por ende al comercio en toda su integridad. Y allí donde está el comercio sobresale la contabilidad para satisfacer sus necesidades.
Con el capitalismo se introduce el principio de racionalidad en las operaciones, el saber qué aconteció, y para ello era indispensable un sistema de registro más completo que permitiera al empresario mantener un contacto permanente con la marcha general del negocio y contar con un mínimo de información sobre los acontecimientos económicos en los que participa y de sus resultados. Esta nueva concepción cambió el concepto de riqueza, concibiéndola ya no como un cúmulo de bienes sin algún tipo de realización, sino que su importancia radica en su mantenimiento y explotación para así lograr una mayor riqueza patrimonial. Debido a la cadena de exigencias que solicitaba el comercio, se da pie a la necesidad de construir un sistema de cuentas agrupando elementos de igual naturaleza en cuentas bien diferenciadas, y de esta forma tener mayor control sobre las variaciones del patrimonio, situación que generó en los dueños de los negocios un grado de confianza en la contabilidad como herramienta para el control de sus bienes y excedentes. Aunque el origen de la partida doble es incierto, puede afirmarse que apareció entonces como resultado de un complejo proceso social y económico en el que buscaba un control mucho más racional de la riqueza. Sus inicios tienen lugar en la primera gran revolución de la contabilidad. Estamos hablando del año 1494, con la obra de Fray Lucas Bartolomeo Pacioli, Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni e Proportionalata, que quiere decir suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad. Pido o presento disculpas por mi italiano. Esto quiere decir que no fue la primera en escribirse. Esta obra no fue la primera en escribirse. En 1573 se publicó la primera obra de contabilidad, cuyo autor italiano, Benedetto Cortugli Rangel, en su título de la Mercatura de Mercati Perfetto, otra vez presento disculpas por mi italiano, no tuvo mucho auge porque para la época de Benedetto Cortugli no existía la imprenta. Este pequeño libro que daba instrucciones de la partida de la práctica del comercio en lo referente a la contabilidad en forma breve y explícita, explicando con claridad la utilización del que era el borrador. Permítanme un segundo. El surgimiento de la imprenta sería el encargado de beneficiar la escritura contable. Fue la causante para que el conocimiento pudiese tener su gran evolución en la forma de escriturar entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Es así como después de la publicación de Lucas Paciolo se expande el conocimiento de los principios de contabilidad. Ya dejó de ser una práctica técnica, una práctica empírica, para tener entonces unas bases más científicas. Mire, ya comienzan a aparecer los principios de contabilidad en busca de dar sustento a las necesidades del comercio. En Francia, la contabilidad tiene un desarrollo mucho mayor. Uno de los aspectos más importantes lo constituye Jean-Baptiste Colbert. Este señor estableció la prescripción, es decir, la obligatoriedad de llevar libros, la valoración haciendo énfasis en la prudencia y el principio del valor más bajo, con la finalidad de la protección del acreedor frente al deudor y la determinación de periodos contables. La contabilidad en América Latina. En 1492, las expediciones españolas, buscando una nueva ruta comercial con las Indias Orientales, pisaron tierra americana.
Encontraron en ella una población indígena de cultura avanzada, con complejas organizaciones políticas, económicas y religiosas. Siendo las tribus americanas atrasadas en su desarrollo, algunas incluso estaban en etapa de salvajismo, no se encontraban desarrolladas completamente los elementos necesarios para la existencia de la contabilidad. No se conocía escritura alfabética. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, la contabilidad era una práctica normal en América Latina. Pero esta condición reafirma de que la contabilidad precedió a la aritmética y la escritura, dado que se incorporaron elementos de cualidad y cantidad en sus prácticas, los mismos elementos de las cuentas. Las más importantes comunidades aborígenes, integrantes de una cultura originaria de un lugar que ya no es la dominante, desarrollaron sistemas de cuantificación clasificada por los investigadores como desarrolladas a pesar de que se soportaran como figuraciones por la ausencia de la escritura, como en el caso de los incas, o con algún soporte escritural como sucedió con los mayas, los aztecas y los muiscas. En su práctica contable, los aztecas hacían cálculos y cuentas de los tributos que imponían a los pueblos o juzgados. Los mayordomos derramaban los tributos, los recogían y los distribuían por cuenta. Conocían el efectivo de los ejércitos en guarnición y en campaña y les preparaban vestidos y raciones. Partían ciertas rentas entre los sacerdotes, el culto y la fábrica del teocalli. Los sistemas de cuantificación de los mayas son mucho más avanzados. Algunos lo consideran el más avanzado. Los mayas ocuparon los territorios de Mesoamérica, es decir, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y otras culturas del sector. El sistema maya de cualificación está ligado a su cosmología y se combinaron con figuras antropomorfas para representar 20 deidades con su calendario de origen, algo referente a sus conmemoraciones. El Inca no acude a signos escritos, pero maneja notablemente sus cuentas mediante lo que llamó el quipus, que consistía en una cuerda con múltiples nudos en colores. Muchos sirvieron al pueblo, que alcanzó una civilización muy notable. En cuanto a los desarrollos de la contabilidad en Colombia, la información más conocida es relativa a los muiscas, una organización social de la cultura y lengua chicha. El control del intercambio, es decir, el trueque, lo que nosotros conocemos como el trueque, está dado por un sistema numérico para contar las unidades intercambiadas. Las colonizaciones contables de América Latina. Los desarrollos contables autóctonos fueron arrasados por procesos de colonización a finales del siglo XV. El proceso de colonización sustituyó la lengua, la religión y otros elementos de la cultura. Nótese que después de la colonización, es decir, cuando ocurrió el descubrimiento de América, todas las transformaciones que habían ocurrido en Italia, siendo España uno de los territorios más atrasados en cuestiones comerciales y contables, lo sustituyeron. Las prácticas que habían aquí en América Latina fueron sustituidas, la lengua, la religión y otros elementos de la cultura, y originó cambios en la economía por la traída de especies agropecuarias y estructuras fiscales que se combinarían con las nativas, pero especialmente sustituyeron la contabilidad local, que prácticamente desapareció, siendo sustituida por la contabilidad italiana, contabilidad a la veneciana. Recuerden que ya existía el movimiento de la partida doble, que también era conocida como contabilidad a la veneciana o contabilidad a la italiana.
era lo que predominaba en las naciones conquistadas. Los colonizadores impusieron su cultura en las colonias y en ese contexto las costumbres mercantiles y prácticas contables italianas. Alfonso el Sabio en 1263, impuso a los funcionarios encargados de la administración de las rentas públicas la obligación de rendir cuentas anuales, práctica que se normalizó totalmente en 1436, cuando la función de tomar las cuentas a los administradores y recaudadores recayó en personas de los oidores de la Real Audiencia. En 1476 se emitieron ordenanzas reales para establecer claramente la forma de rendición de las cuentas. Esta organización contable es trasladada a América a partir de la propia conquista. En 1519, al iniciarse la conquista de México por Hernán Cortés, se fundó el Ayuntamiento de Veracruz, eligiendo como contador a don Alfonso de Ávila. El 15 de octubre de 1522, Carlos V, al tener noticias de la consolidación de la conquista de la Nueva España, emite en Valladolid una cédula real, fue llamado contador real. Ojo, ya hay una cédula parecida más o menos a la tarjeta profesional que manejamos hoy en día. En la cédula mencionada se le instruye acerca de la forma en que se deben registrar las operaciones en el libro grande, que para ellos era la manera de que todo fuera registrado claramente. Se ordena al mismo tiempo que para evitar discrepancias, todas las partidas que se registren vayan firmadas por el contador y por el tesorero, principio fundamental de control que habría de perdurar a través de los años. Resulta interesante e importante determinar de qué prácticas contables se estaban estableciendo reglas, y ello conduce a reconocer que las mismas correspondían al concepto de contabilidad forense, auditoría, mis chicos, es decir, contabilidad como un proceso de construcción de pruebas judiciales, consecuencia de la generalización de la herencia romana, que tuvo un énfasis más jurídico que técnico en razón de las dificultades de operación de su sistema de numeración y la ausencia del cero en la misma. El enfoque contable italiano se reconoce generalmente como cuenta y razón y se desarrolla básicamente por tres sistemas: data y recibo, cargo y data y cargo y descargo, más conocido como partida doble. El sistema de cargo y recibo consistía en el uso de dos hojas, una para registrar lo que se recibía y la otra para registrar lo que se entregaba. El sistema de cargo y data se utilizó para soportar la rendición de cuentas por parte de los responsables del manejo de un recurso, y también se considera una práctica de partida simple en la que se registra lo recibido para tutelar y las salidas y gastos que requiere tal tutela para establecer los bienes a reintegrar en fechas predeterminadas, normalmente en junio y diciembre. El rey Felipe II, por cédula real, ordena llevar la contabilidad del reino por partida doble. Es decir, ahí ya se impuso ese principio de contabilidad o el principio de partida doble en todo el mundo. Hoy en día, la contabilidad mantiene su condición de lenguaje de los negocios. Está inmersa en la forma de hacer negocios, en la toma de decisiones y en los cambios que deben hacer las empresas para lograr su misión y visión. Muchas gracias por escucharme.